Y entonces, como mencionaba, pues la semana pasada nosotros nos quedamos en lo que eran las propiedades de lo que son los números reales y el día de hoy pues nosotros vamos a estar hablando de lo que es la propiedad asociativa de la suma. Entonces veamos qué dice la propiedad asociativa. Aquí me dice, dados tres o más sumandos, se altere el resultado. Eso es eso. Significa lo siguiente, cuando me están hablando aquí de agrupar, recordemos que nosotros estamos hablando de los signos de agrupación que ya conocemos. Nosotros podemos tener entonces paréntesis, podríamos llegar a tener corchetes y también podríamos llegar a tener llaves. Entonces, estos son los signos de agrupación. Recordemos, los paréntesis son los que vienen en esta forma. Aquí lo dibujé terriblemente, pero no hay problema. El corchete es el que viene en forma cuadrada, acá, y la llave es el que viene en esta forma. Entonces, nosotros podríamos llegar a tener paréntesis, corchetes o llaves cuando hablamos de agrupar. Pero me dice que la suma es asociativa porque yo puedo agrupar de cualquier forma y no tener ningún inconveniente. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? A que yo puedo tener aquí A más B más C. Puedo sumar de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2 más 3, eso es 5, y 5 menos 6, esto me da menos 1. Entonces aquí me queda menos 1. O puedo tener A más B más C. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Podríamos ponerlo de esta manera. Por ejemplo, yo puedo agrupar aquí A más B y el resultado sumarlo con C. Entonces, si yo tengo A más B, entonces tendría aquí 2 más 3 y esto estaría sumado con C, que para este caso C sería menos 6. Entonces, según la jerarquía de las operaciones, me dice que yo primero tengo que resolver lo que se encuentra en paréntesis. Entonces, si primero tengo que resolver lo que se encuentra en paréntesis, yo tendría aquí 2 más 3. Y 2 más 3 es igual a 5. Y 5 menos 6 es igual a menos 1. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, pues he agrupado estos dos valores, A más B, y al momento de sumarlo con C, pues el resultado ha sido exactamente el mismo. Entonces, acá me habla exactamente de otra agrupación, donde yo puedo agrupar B con C. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, B con C sería, B sería 3 y C sería 6. Entonces, yo tengo esta agrupación. Lo voy a poner con otro color para que nosotros no tengamos inconvenientes a confundirlo con esto. Entonces, lo voy a hacer de este lado. Si tengo aquí un signo de agrupación, según la jerarquía de las operaciones, me dice que yo primero tengo que resolver lo que se encuentra entre paréntesis. Entonces yo diría aquí 3 menos 6 y 3 menos 6 me da menos 3. Entonces yo tendría 2 más, aquí, 2 más, y 3 menos 6 que me da menos 3. Entonces voy a colocar el paréntesis y voy a colocar menos 3. Cuando nosotros tenemos dos signos juntos, por ejemplo, aquí tengo un positivo y tengo un negativo, yo debo utilizar lo que es la ley de la multiplicación de la ley de signos, que dice que más por menos me da menos. Si yo multiplico dos signos diferentes, el resultado es negativo. Entonces yo tengo en realidad es aquí 2 menos 3 y 2 menos 3 es igual a menos 1. Entonces nosotros podemos ver claramente que no importa de qué forma nosotros agrupemos los valores, al final nuestro resultado siempre va a ser el mismo. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo para que lo entendamos acá mejor. Si yo tengo, por ejemplo, 7, lo estoy sumando, tengo 7, voy a poner otro número, tengo, por ejemplo, aquí 4 y tengo por aquí un 2. Entonces, yo podría decir lo siguiente, veamos acá. 7 más 4 y esto más 2. Esto puede ser exactamente igual a que nosotros agrupemos también 7 más 4 más 2, ¿sí? O esto puede ser exactamente igual a que yo agrupe, por ejemplo, 7 más 2 y esto más 4. Entonces observemos, si se dan cuenta, aquí hay diferentes agrupaciones. Como les digo, primero se resuelve lo que está en paréntesis. Entonces, para resolver primero el paréntesis, 7 más 4, eso me da a mí 11. Y 11 más 2, eso me quedaría a mí un resultado de 13. Entonces, para el lado izquierdo, nosotros tenemos 13. Si nos vamos a la parte central,
Como dije, pues primero hay que resolver lo que está entre paréntesis y aquí tengo un 4 más 2. Entonces voy a copiar aquí 7 más 4 más 2, que me da 6. Y 7 más 6 también me da 13. Entonces podemos ver que aquí me da 13. Si nos vamos al lado derecho, primero lo que está en paréntesis y digo 7 más 2, eso me da 9. Y 9 más 4, eso me queda 13. Entonces, por eso se dice que la suma de números reales es asociativa, porque no importa de qué manera nosotros agrupemos nuestros valores, el resultado al final siempre es el mismo. Entonces, tomemos en cuenta esa situación, ya que esta es una de las propiedades que aparecen siempre en lo que son los números reales. Bien, entonces, habiendo trabajado lo que es la propiedad asociativa, ahora veamos nosotros qué dice la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, dice lo siguiente, propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿A qué se refiere la propiedad conmutativa? Dice, el orden de los factores no altera el producto. Eso me dice a mí. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 2 multiplicado por 3, a los elementos de una multiplicación es a lo que nosotros le llamamos factores. Entonces, tener 2 por 3 es exactamente lo mismo que tener 3 por 2. ¿Por qué? Porque el resultado siempre va a ser 6. Entonces, por eso se dice que la propiedad o la multiplicación es conmutativa, porque el orden de los factores no me altera el producto. ¿Y quién es el producto? El producto es el resultado de la multiplicación. Entonces, por esa razón, la multiplicación siempre es conmutativa. Vamos a colocar acá otro ejemplo para que nosotros podamos visualizar esta parte. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí 25 multiplicado con 3, es exactamente lo mismo que yo diga 3 multiplicado con 25, porque en ambos resultados siempre va a ser 75. Por eso se dice que la multiplicación es conmutativa. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Si alguien se llega a perder en alguna parte y no comprende, sin ningún problema me puede interrumpir para que yo le pueda volver a explicar. Bien, entonces ahora ya tenemos la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y de la misma forma que la suma era asociativa, aquí también me dice propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Y qué dice la propiedad asociativa? Dice lo siguiente. Dice que dados 3 o más factores, acá, si tenemos 3 o más factores, estos también se pueden agrupar de cualquier forma. Podemos agruparlos sin que se altere el resultado, sin que se altere el resultado. Entonces, eso me dice a mí la propiedad asociativa. Pero acá veo que aparece esto, pero no está agrupado, entonces no voy a ver este ejemplo, sino que voy a colocar otro acá. Si nosotros tenemos un 2, si tenemos un 3 y tenemos un 5, yo puedo agrupar estos de 3 maneras diferentes. Y al final mi resultado me dice que tiene que ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3 y este resultado yo lo multiplico con 5, me dice que es exactamente lo mismo a que multiplique 2 con la agrupación de 3 por 5. Aquí hay una agrupación diferente, pero dice que esto es exactamente igual a que yo agrupe 2 con 5 y que el resultado yo lo multiplique con 3. Entonces, si nosotros vemos, hemos agrupado diferentes elementos. Si yo multiplico primero lo que está en paréntesis, yo digo que 2 por 3, eso me da a mí 6. Y si este 6 yo lo multiplico por 5, mi resultado es 30. 6 por 5 son 30. Si nos vamos a la parte central, primero resuelvo lo que está entre paréntesis. 3 por 5 me da 15. Entonces yo tengo 15. Y 2 multiplicado por 15, que fue lo que me quedó de acá, eso sigue siendo 30. Entonces podemos ver que en ambos casos los resultados son iguales. Si me voy a la última parte, si multiplico primero lo que está entre paréntesis, digo que 2 por 5, eso me da 10. Y 10 multiplicado con 3, eso me da a mí 30. Eso significa que la multiplicación también es asociativa,
porque no importa cómo yo agrupe mis valores, al final el resultado siempre es el mismo. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que tanto la suma como la multiplicación, ambas son asociativas. Bien, entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguien tendrá alguna duda? No, profe. Muy bien, perfecto. Si alguien llega a tener duda, como mencioné, pues no hay ningún problema, me puede preguntar y volvemos a explicar. Bien, entonces ahora ya sabemos que la multiplicación también es asociativa. Ahora veamos esta propiedad distributiva. Esta se llama propiedad distributiva con respecto de la suma, ¿sí? O veámoslo de esta manera. Aquí me dice lo siguiente. Esta es una propiedad derivada de la suma y la multiplicación. ¿Por qué me dice que es derivada de la suma y la multiplicación? Porque en esta propiedad intervienen las dos operaciones al mismo tiempo. Interviene una suma y también interviene una multiplicación. Entonces, ¿qué dice lo siguiente? Dice que si nosotros tenemos tres números, A, B y C, A puede ser cualquier número, B puede ser cualquier número y C puede ser cualquier número. Al momento que me dice A, B y C, pueden ser cualquier número real. Dice, el producto de A por, aquí, por la suma de B con C, es igual a la suma de los productos de AB y AC. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, ojo con esto. Si yo tengo un valor A y ese valor está multiplicando con una suma que está en una agrupación, lo que me está diciendo es que yo puedo agarrar esta A y distribuirla a cada uno de los elementos. Puedo distribuir A con B y luego puedo distribuir también A con C. ¿Qué operación voy a aplicar? Siempre una multiplicación, pero voy a sumar los resultados. Entonces dice que esto es igual a tener A por B y esto sumarlo con A con C. Entonces yo voy a distribuir la A cada uno de los sumandos. Entonces observemos el ejemplo. Si nosotros observamos el ejemplo, aquí yo tengo un 2 multiplicado ¿con quién? Con la suma de 3 más 6. Entonces, según la propiedad distributiva, yo puedo agarrar a este 2 y distribuirlo con 3 y distribuirlo con 6. Entonces, los voy a distribuir por medio de una multiplicación. Entonces, dice que es igual a 2 por 3 sumado con 2 más 6. Y en ambos casos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, verifiquemos esta situación. 2 multiplicado con 3 más 6. Voy a ponerlo aquí. 2 multiplicado con la agrupación de 3 más 6. Dice que esto tiene que ser igual a 2 multiplicado con 3 más 2 multiplicado con 6. Veamos si en ambos casos me da lo mismo. Si yo me voy al lado izquierdo, según la jerarquía de operaciones, yo primero tengo que resolver lo que está en paréntesis. Entonces yo diría lo siguiente, 3 más 6, eso me da 9. Y este 9 lo tengo que multiplicar con este 2 que tengo acá fuera del paréntesis. Y 2 por 9 me da 18. Eso significa que fuera del paréntesis yo obtengo un 18. ¿Y qué pasa si yo aplico la propiedad distributiva? Al momento que yo aplico la propiedad distributiva, yo tendría que distribuir este 2 con 3 y este 2 con 6. Así como lo tengo acá, 2 por 3 y 2 por 6. Según la jerarquía de operaciones, si yo tengo multiplicación y tengo suma, primero debo resolver las multiplicaciones y de último la suma. Entonces yo diría aquí, 2 multiplicado con 3, eso me da 6. Y 2 multiplicado con 6, eso me da 12. Ya hice las multiplicaciones, ahora voy a realizar la suma. Y 6 más 12, eso también me da 18. Eso significa que, ya sea del lado izquierdo, sin aplicar propiedad distributiva, o del lado derecho, distribuyendo el valor, nosotros siempre vamos a obtener el mismo resultado. Por eso se dice que la multiplicación es distributiva con respecto de la suma. ¿Por qué? Porque como indiqué, aparecen dos operaciones, una multiplicación y aparece una suma. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación?
Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora podemos ver que ya existe la multiplicación. Ahora veamos la propiedad de elemento neutro, tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Quién es el elemento neutro? Me dice lo siguiente. El elemento neutro de la suma es aquel número que sumado con otro número, da como resultado al segundo número. ¿Qué significa eso? ¿O qué entendemos nosotros con eso? Entendemos lo siguiente. Voy a poner acá. Si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo un 5, y yo lo sumo con 0, entonces el resultado siempre es 5. Por lo tanto, a este 0 es el que nosotros conocemos como elemento neutro de la suma. ¿Por qué? Porque no importa qué número nosotros tengamos, siempre que nosotros sumemos este número con 0, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo 5 más 0, el resultado es 5. Si yo llego a tener acá, por ejemplo, 25 más 0, mi resultado siempre va a ser 25. Si tengo un negativo, por ejemplo, menos 4 más 0, el resultado siempre es menos 4. Por eso se le llama entonces elemento neutro. ¿Por qué? Porque el primer valor nunca va a cambiar siempre que nosotros le sumemos el elemento neutro, que para este caso es el 0. Ahora, en el caso de la multiplicación, el elemento neutro no es el 0, sino que para este caso, voy a poner acá, el elemento neutro de la multiplicación es 1. ¿Por qué? Porque siempre que yo multiplique cualquier número por 1, el resultado siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo tengo aquí 5 multiplicado por 1, mi resultado siempre es 5. Si yo tengo aquí 30 multiplicado con 1, mi resultado siempre es 30. Si tengo una letra, por decir A multiplicado por 1, el resultado es A. Entonces, por esa razón, a 1 se le considera como elemento neutro de la multiplicación, porque no importa qué valor multipliquemos por 1, el resultado siempre va a ser el mismo. Si yo multiplico un valor negativo, así como lo dije, por ejemplo, un menos 6 multiplicado por 1, el resultado va a seguir siendo menos 6. ¿Por qué? Porque a este 1 se le considera el elemento neutro. Es el valor que hace que no cambie nuestra operación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende quién es el elemento neutro de la suma y la multiplicación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, ahora nosotros pues aquí tenemos esta actividad, dice la actividad 1. Escriba a la par de cada uno de los números dados para saber si el número es natural, si es entero o si es racional. Esta actividad 1 que está aquí es exactamente la misma que ustedes van a encontrar dentro de este enlace, ¿sí? Yo se las puse ahí también por si alguien quiere hacerlo primero en el cuaderno y después entrar al enlace. O pueden entrar directamente al enlace y trabajarlo desde ahí. No hay ningún problema. Profe, Dígame, le escucho. en ese punto es donde yo sí no mucho entré a tiempo a esa clase, no le entendí bien a ese punto donde están los Exacto. números Por, reales y todo. ajá. Por eso les mencionaba yo que existe en este momento en